Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre las Sagradas Escrituras. Veíamos la vez pasada el ciclo de Jacob, lo concluíamos, ¿verdad? Veíamos en qué terminaba. Por un lado, la primera parte, que era la reconciliación con su hermano Esaú y con todo este tema de la fraternidad. Y finalmente veíamos todos los relatos conclusivos, ¿no?, que fuimos analizando de manera general, ¿no?, hasta la muerte de Isaac, ¿no?, cómo se reconcilia con su padre. De manera muy somera, no nos dice qué discutieron, de qué hablaron, ni nada por el estilo, sino que más o menos veíamos justamente, y con ello terminaba, ¿verdad?, el capítulo 36. No lo leíamos, pero decíamos que es una genealogía a modo de concluir todo. Podríamos decir que ahí concluiría todo, ¿no? Ya se reconciliaron con el papá, ya se reconciliaron los hermanos, ya no hay nada que hacer. Y sin embargo, no termina el libro del Génesis, todavía continúa, ¿no? Y entonces va a empezar lo que se le ha denominado, ¿verdad?, algunos estudiosos lo llaman el ciclo de José, ¿no?, que es uno de los hijos de Jacob, y que va a ser esta historia de José precisamente, ¿no?, el ciclo de José, que comienza a partir del capítulo 37. Algunos le llaman ciclo de José, otros dicen que es la continuación del ciclo de Jacob, porque Jacob no es que desaparece, vuelve a aparecer en algunos momentos de este ciclo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la contradicción entre si es el ciclo de José o si es el ciclo de Jacob. Pero bueno, de entrada el capítulo 37 pues va a empezar a hablar ya de José, ¿no? Va a decir ahí el versículo 2, ¿verdad? Esta es la historia de Jacob, y José tenía 17 años cuando estaba de pastor con sus ovejas, ¿no? Entonces ahí ya nos habla nuevamente, nos habla de la historia de Jacob. Por eso dicen que algunos que esta es parte del ciclo de Jacob, pero presenta a José, ¿no? Es decir, no solamente dice pues la cosa de Jacob, ¿no?, sino inmediatamente pasa a presentar a José. Entonces, en realidad sí sería el ciclo de José, no tanto de Jacob, ¿no?, sino de José, porque está presentando este personaje que en realidad va a ser el principal a lo largo de los capítulos que siguen, aunque haya intervenciones de Jacob, pero en realidad Jacob casi no es el personaje principal en estos textos, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo se va presentando entonces el ciclo de José, empezando una nueva historia, ¿no?, que va concatenando justamente lo que ya se ha vivido para seguir adelante. Ahora, cuando vemos aquí el ciclo de José, pues vemos en general, ¿no?, recordarán ustedes que en la primera clase hablábamos de las diferentes fuentes que escribieron, ¿verdad?, el Pentateuco y el Génesis. Por lo tanto, podemos decir que la historia de José está sobre todo en la fuente yavista, ¿no?, en la fuente eloísta, ¿no?, que son más o menos hermanas, ¿verdad?, por los tiempos. Y la tradición sacerdotal, que es la más tardía, ¿no?, en la época del destierro de Babilonia, pues sí tiene algunas interrupciones sencillas, pero como añadiduras. Podemos decir que el relato de José es un relato antiquísimo, que por un lado sí nos habla de José, primera cosa. Nos va a hablar también, ¿verdad?, en el trasfondo, que obviamente aquí no lo vamos a analizar, pero se puede hablar también de la situación que se vivía en las tribus, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿verdad?, las problemáticas que se reflejan, porque las problemáticas de los hijos de Jacob son las problemáticas de las tribus. Por lo tanto, podemos decir que el relato de José, al mismo tiempo que nos hablan de José, nos hablan de estas tribus y nos hablan de ciertos elementos, ¿no?, que algunos historiadores han querido entrever ahí, ¿no? Pero bueno, eso es como una parte histórica que aquí no vamos a abordar. Aquí lo que nos interesa es el mensaje que tiene, ¿no?, para nosotros este pasaje de José. Algunos piensan que este relato de José, así como lo tenemos hoy en la Biblia y como lo fueron escribiendo, en lo antiguo era un relato mucho más sencillo, ¿no?, muy sencillo, donde hablaban precisamente del hermano que se vendía, ¿no?, y después le fueron aderezando más cosas, ¿verdad?, con los hermanos, con las problemáticas, ¿no? Aquí sí que fue un relato que fue creciendo, ¿verdad?, en la cultura de la gente, ¿no? Recordemos que todo lo iban transmitiendo de manera oral, y entonces lo van transmitiendo de manera oral, de manera pausada, de manera paulatina, ¿no?, poco a poco, ¿no? Entonces podemos decir que el ciclo de José entonces fue un relato que empezó a lo mejor de manera muy sencilla y que con el paso del tiempo le fueron aumentando cosas, ¿no?, y que luego pues quedó plasmado así como lo tenemos en la Biblia. Y bueno, entonces tendríamos pues toda esta realidad, ¿no? Y por otro lado también el ciclo de José pues va a servir narrativamente para enlazarnos con el libro del Éxodo, que es el siguiente libro, ¿no? Porque el libro del Éxodo comienza diciendo que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y entonces uno preguntaría, ¿y cómo llegaron a Egipto? La historia de José también sirve para narrarnos cómo es que el pueblo llegó a Egipto, ¿no? Eso sí, también. Entonces
El ciclo de José, por lo tanto, tiene muchas cosas. Concluir el libro del Génesis, y por otro lado, enlazarnos con el libro del Éxodo, ¿no? Explicarnos por qué llegaron a Egipto, ¿no? Ese podría ser, ¿no? Ahora, ¿a qué género literario pertenecería el ciclo de José, ¿no? El ciclo de José, en general, no es como las tradiciones patriarcales, ¿no?, que hemos estado leyendo, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no?, que hemos estado aquí reflexionando. Si ustedes se dan cuenta, no es. Si ustedes lo leen, yo les recomiendo que le den una leída, ¿verdad?, todo el ciclo de José, ¿no?, desde el capítulo 37 hasta el 50, ¿no?, que es todo lo último del Génesis, que tiene algunas interrupciones, ciertamente, ¿no? El relato se va interrumpiendo por otros relatos, pero en general todo ese es el ciclo de José. Y si ustedes lo leen, van a ver que no es como los otros relatos, porque los relatos de los patriarcas son muy sencillitos, ¿no? Dios le habló a Abraham, le dijo, ¿verdad?, termina la historia, ¿no? Y luego empieza otra historia, ¿no? Todos los relatos de los patriarcas son relatos que están, ¿cómo se llama?, que van precisamente divididos, ¿no? Empieza la historia, viene una problemática, ¿verdad?, Dios les dice algo y termina la historia, y luego empieza otra historia. Las historias de los patriarcas son, ¿verdad?, pues sí, son una serie de leyendas pequeñitas, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de la historia de José, no son relatos esporádicos, ¿no? No es que tenga un principio y un fin, ¿no? La historia de José empieza en el capítulo 37 y termina en el 50. Todo es una sola historia, ¿no?, con diferentes episodios, ¿no?, podemos decirlo, ¿no?, o como en una obra de teatro, ¿no?, con diferentes actos, pero no es como los patriarcas, ¿no? Porque en un pasaje, por ejemplo, si nos acordamos de Abraham, ¿no?, en un pasaje Abraham le dice, deja tu tierra, ¿no?, y Abraham deja su tierra, ¿verdad?, llega, pone su altar, fin de la historia. Al siguiente versículo, Abraham decidió irse a Egipto, y es otra historia distinta, ¿no? Son dos historias diferentes, ¿verdad? No dice más cosas, ¿no? Y a la siguiente se está peleando con Lot, ¿no? O sea, vean cómo las historias van cambiando, ¿no? O sea, las historias de los patriarcas son historias sencillitas, ¿verdad?, encerradas en sí mismas, que se van sí, encadenando, pero cada historia es distinta. Si yo le quitara una historia, si yo dijera, no, voy a quitarle, no sé, cuando Abraham baja a Egipto, seguiríamos entendiendo la historia de Abraham, porque le quité solamente un relato, ¿no?, le quité una leyenda de ahí, pero el relato sigue siendo lo mismo, se sigue manteniendo la historia, ¿no? Yo puedo quitarle un relato y no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de José, no, si yo le quito una parte, se desacompleta, ¿no? Y entonces quedarían muchas interrogantes, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió lo otro? O sea, es necesaria leerla completa, ¿no? Entonces la historia de José es distinta, tiene otro género literario, ¿no? Por eso, ¿verdad?, se dice que empezó con algo sencillo, pero se amplió. No es como la historia de Abraham, no es como la historia de Jacob, son distintas. Las otras historias se les pueden quitar cosas y no pasa nada. Pero a la de José le quitan algo, se pierde el dramatismo que viene en la historia. Entonces ahí sí no le podemos quitar nada. Es una sola historia, larguísima, con muchos actos, si ustedes quieren llamarlos así, ¿no? Con varios actos, ¿no? No son historias separadas, es una sola historia y que van dando a este sentido, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad?, podríamos decir que toda la historia de José es un relato autónomo en cierto sentido, ¿no? Por un lado, por su género, en su origen, ¿no?, porque es más sapiencial, ¿no?, más reflexivo, nos invita a reflexionar algo muy importante, que es el perdón, obviamente, ¿no? Y por lo tanto significa que trata de hablar justamente en el Génesis cómo se relacionan todas las historias anteriores con la llegada de Egipto, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es lo que trata, pero es una historia completa, ¿no? Entonces no le podemos quitar episodios, ¿no? Pero podemos quitarle a lo mejor, sí, un capítulo ahí que no habla de José, eso sí, pero lo demás no se puede quitar, ¿no? O sea, ninguno de esos se puede quitar porque es parte de ello. Entonces es un relato con una serie de actos o escenas que van constituyendo un solo relato, ¿no? Un solo relato. Sí, a lo mejor cada escena, ¿verdad?, tiene su punto, su inicio, su punto dramático y su conclusión, pero es necesaria para entender lo siguiente, ¿no? No lo puedo quitar. Es distinto. Entonces, para que ustedes sepan, mientras que las historias de Abraham y de Abraham y de Jacob eran pequeñas historias, ¿verdad?, compactas en sí mismas, la historia de José es completita, ¿verdad? Todo el ciclo es completo, no se le puede quitar nada. Y se necesita de uno para entender el otro, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que este libro, ¿verdad?, es muy interesante leer este relato porque constituye un todo. ¿Cuáles serían los capítulos que podría quitar porque no pertenecen a la historia de José? Pues el capítulo 38, ese no es necesario porque ese habla de Jacob más bien, ¿no? Es una situación que vive Jacob, entonces esa se puede quitar porque no habla de José.
Y el capítulo 49, que es cuando Jacob bendice a sus hijos, ¿no? Que se puede quitar, porque en realidad es la bendición de Jacob por sus hijos, se pueden quitar esos. Pero todo lo demás no se puede quitar, ¿no? El capítulo 7, luego el capítulo 39 hasta el 47 y luego el 50, ¿no? Por lo menos, ¿no? Eso es la historia de José. No la pueden quitar, no se puede quitar en ningún momento. Todo forma esto, ¿no? Todo forma una misma realidad. Entonces, quiere decir que este ciclo es especial y también cambia la manera de narrarlo. Aunque está en el libro del Génesis, cambia todo, es un relato distinto. Porque por un lado es un relato amplísimo con escenas y actos, ¿no? Es un relato que decimos no se puede cortar. Y algo muy interesante es que en este relato no aparece Dios. Mientras que en los otros relatos de Abraham, ¿se acuerdan, no? Dios le dijo, deja tu patria, ¿no? O cuando Abraham está triste, es que voy a morirme sin hijos, ¿no? Y Dios le habla, oye, no estés triste, ¿verdad? Mira las estrellas, ¿verdad? Así de numerosas. Dios le habla a Abraham, ¿no? Dios le habla a Jacob, ¿no? Cuando le roba la primogenitura y va y se queda ahí tirado, ¿no? Y Dios le habla en sueños, ¿verdad? Para que no se sienta triste, ¿no? Y pelea con Dios, ¿se acuerdan, no? Dios aparece a lo largo de los relatos de Abraham y de Jacob, eso sí. Pero si ustedes leen la historia de José, en la historia de José no aparece Dios. Nunca vamos a ver que Dios le diga a José, échale ganas. No, Dios no habla. Por eso es un relato distinto. No es como lo de los patriarcas. Aunque está en el libro del Génesis, tiene distinta manera, distinta construcción. Dios no aparece ahí. Claro, uno que la lee, ¿verdad? Dice, claro, ahí se ve implícito la acción de Dios, claro. Y de repente sí dice, ¿verdad? Dios me mandó. Bueno, sí, reconoce que ahí está Dios con él. Pero nunca Dios le habla a José. Nunca habla con José. Esto es un cambio narrativo muy importante, ¿no? Por eso estamos diciendo que es otra fuente de la que están tomando, ¿no? No son los relatitos que iban contándose entre todos, sino que es un relato único que fue creciendo y curiosamente no interviene Dios aquí. No interviene. Claro, se ve la mano de Dios, sí, pero desde otra perspectiva. Nunca vamos a ver a Dios hablando con José. Aquí no. Cambia la manera de narrar. Fíjense, entonces el relato de José es muy distinto. No es como los otros relatos que hemos visto, ¿no? Por otro lado, entonces no habla Dios, entonces no hay apariciones de Dios. No hay oráculos de Dios, ¿verdad? Promesas, ¿no? No hay visiones de Dios, Dios no le da visiones, nada. No hay altares, no vemos que José construye altares a Dios como Abraham, ¿no? Como cuando Jacob pone la estela, ¿no? Y le derrama el aceite. No hay nada de eso. Dios no habla, Dios no interviene. Y José no manifiesta su fe en ese sentido, ¿no? Sabe que Dios está con él, sí, pero no manifiesta ningún otro signo. Por lo tanto, podemos ver que aquí hay un cambio profundo. Va a aparecer el tema de los sueños, que ahorita vamos a hablar, claro, los sueños iban, pero de manera distinta, porque se habla de sueños, pero nunca dice que Dios dirija los sueños, ¿no? Como José, como Jacob, ¿no? Que Jacob se duerme y ve que la escalera, ¿verdad? Que bajan los ángeles y Dios le dice, ¿verdad? Que le va a dar esta tierra, que él va a regresar. Dios le habla en el sueño. Aquí hablan de sueños en la historia de José, pero Dios no le habla, ¿no? Hay un cambio profundo, ¿no? La narrativa va cambiando, ¿no? Entonces en este relato Dios va a actuar de manera distinta, ¿no? Va a actuar de manera diferente. Sí se reconoce la acción de Dios, pero es un Dios que es escondido, no es un Dios presente, ¿no? Va cambiando todo, ¿no? Entonces se puede ver claramente esta idea, ¿no? Y también narrativamente se puede ver que los personajes no saben todo lo que está pasando, ¿no? Los personajes no saben nada. El lector, ¿verdad? Usted que lee el relato, usted sí sabe qué está pasando, ¿no? Usted sabe por qué suceden las cosas, pero los personajes no saben qué está pasando, ¿no? Porque como Dios no interviene en este relato, los personajes no entienden nada, ¿no? Y lo irán descubriendo a lo largo del desarrollo, ¿no? Ese sería básicamente, ¿no? Decíamos la vez pasada, bueno, ¿por qué la historia de José? Bueno, por un lado porque es una historia que nos refleja, decíamos, la situación que se iba viviendo justamente en aquellos tiempos, ¿no? Con las tribus y con todos estos tipos de elementos, ¿no? Pero también decíamos que terminaba ya la historia de Jacob, ¿verdad? Reconciliándose con su hermano, pero nos quedaba la gran duda, ¿no? ¿Por qué Esaú perdonó a su hermano Jacob? ¿Por qué lo perdonó? Nunca nos dice cómo lo perdonó. No hay ninguna historia de Esaú. Nunca nos dice que Dios le habló a Esaú, que le diga perdona a tu hermano, no seas mala gente. No. Cuando se encuentran los dos hermanos, Esaú lo perdona. Y entonces quedaba la gran duda, ¿por qué lo perdonó? ¿Qué pasó en la vida de Esaú para perdonar? No sabemos.
Lo único que sabemos es que se reconciliaron, entonces se rompe, ¿verdad?, la pelea de hermanos en el pasado, ¿no?, que habían venido desde Caín y Abel, se rompe todo eso y por fin se reconcilian. Pero quedaba pendiente este tema, ¿no? ¿Por qué Saúl lo perdonó? ¿Qué tuvo que pasar Esaú para perdonarlo? No lo sabemos. Pero la historia de José nos va a narrar cómo se puede perdonar, porque esto es lo que queda pendiente. El problema de los hermanos siempre se peleaban. Con Jacob y Esaú se reconcilian, los hermanos que se reconcilian, pero queda pendiente cómo se perdonan. Entonces la historia de José nos va a narrar justamente, o nos va a poner las pautas para descubrir cómo saber perdonar. Entonces, si usted lee la historia de José, en el fondo se supondría que usted va a aprender a perdonar, ¿verdad? Claro que aquí no vamos a profundizar cada uno de los elementos porque es un curso general, ¿no? Y si no, esto se va a convertir en un curso de José y nunca vamos a acabar. Entonces, pero vamos a ir dando algunas pautas para que usted vaya conociendo estos elementos, ¿no? ¿Qué se necesita para perdonar? ¿Qué se necesita? Ahí sí vamos a ver cómo José, ¿verdad?, va teniendo pues sus encuentros, ¿verdad? Cómo José tiene que recapacitar, cómo José tiene que perdonar, porque no perdona al principio José, ¿no? Vamos a ver cómo él pone trampas, pone cosas para desquitarse con sus hermanos, ¿no? Sí, porque cuando alguien me hace algo malo, pues yo quiero vengarme, ¿no? Pero al final José se reconcilia. Vemos todo el proceso que tiene que pasar José para llegar a la reconciliación. Entonces, el relato de José nos va a servir para concluir todo lo del libro del Génesis. Si el tema era el problema de los hermanos, el problema de los hermanos se solucionó con Jacob porque se reconciliaron, solamente quedaba la duda: ¿y qué tenemos que hacer para que el hermano se reconcilie? Entonces la historia de José nos va a contar cómo o qué proceso tenemos que seguir para reconciliarnos. ¿Qué proceso tenemos que seguir para reconciliarnos? Eso es lo que nos va a presentar justamente el relato de José. Entonces, pues vamos aquí a analizarlo, ¿verdad? Espero no ser muy amplio, ¿verdad?, porque ya ven que luego me tardo, pero trataremos de aquí de verlo, ¿no? Entonces vamos a leer, ¿verdad?, el principio del capítulo 37 para poder empezar a reflexionar algunos elementos, porque el capítulo 37 es la base de todo, ¿no? Entender este capítulo es muy importante porque nos ayuda a profundizar en los personajes, sobre todo en José, ¿verdad?, y en la situación que se vive, ¿no?, en todo lo que él va a ir viviendo. Entonces vamos a leer el capítulo 37. Entonces, capítulo 37, aquí está. Dice: 37. Jacob, por su parte, se estableció en el que fue el país residencial de su padre, en el país de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años y estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. El muchacho todavía con los hijos de Bilhá y los de Zilpá, ¿no?, que son las esclavas, ¿no?, mujeres de su padre, y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos, ¿no? Va de chismoso, ya ven que así es la vida, ¿no? Israel amaba a José. Israel se refiere a Jacob. Ya ven que les decía la vez pasada que a veces le llaman Jacob, a veces le llaman Israel. Bueno, aquí le llaman Israel. Israel amaba a Jacob más que a todos sus demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería su padre a todos sus otros hijos, y lo aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Bueno, entonces vamos a reflexionar primero esta presentación del personaje, ¿no? Entonces, primero que nada nos dice que Jacob se fue y se estableció en el país que fue la residencia de su padre, ¿no? Es decir, Jacob regresa a la tierra prometida, ¿no?, la tierra donde había llegado Abraham, donde luego estuvo Isaac, ¿no?, y luego donde vivió su infancia Jacob, pero cuando le robó la primogenitura, pues ya ven que se dio a la fuga, finalmente regresa, ¿verdad?, y entonces ahora toma posesión del lugar donde vivió su padre, ¿no? Entonces él está cumpliendo, quiere decir que Jacob es el que cumple las promesas de la tierra prometida, ¿no? Ahí regresa Jacob, ¿no? Y fíjese, dice: por su parte Jacob se estableció en el país residencial de su padre. Dos verbos muy importantes: se estableció, establecer, y residencia, ¿no?, residencial, ¿no?, residir. Son dos verbos muy importantes porque habla de la estabilidad en ese momento de Jacob para cumplir la promesa de Dios. Esa es la tierra prometida, y ahí está Jacob estableciéndose. Establecer significa que ya está ahí, porque ahí residió su padre. O sea, está empezando a vivir donde vivieron sus antepasados, y por lo tanto significa que sigue en la tierra prometida, aunque no es de él todavía,
pero ya está viviendo ahí, ¿no? Se están cumpliendo las promesas, las promesas. Y entonces dice, ¿verdad? Se cierra eso y de inmediato dice, esta es la historia de Jacob, ¿no? Esta es la historia de Jacob, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Para presentarnos a José, nos presentan primero a Jacob, ¿no? Esta es la historia de Jacob. Y esto es muy importante porque esta es la historia de Jacob, esta frase, ¿no? Esta es la historia o esta es la generación. Esto es una frase típica que aparece muchas veces en el libro del Génesis, ¿no? En el libro del Génesis aparece desde el primer relato de la creación, ¿no? Cuando Dios termina, ¿verdad?, de crear todo, dice, esta es la generación, ¿verdad?, de la creación, ¿no? ¿Cuántas veces aparece esta frase? Esta es la generación. Aparece 10 veces. Y esta es la última vez que aparece, ¿no? Esta es la generación de Jacob. Esta frase, entonces, esta es la generación, ahí termina, esta es la última vez que aparece. Y que en el fondo está diciendo con eso, aquí se acaba el libro del Génesis. Voy a presentarles la última parte del Génesis, ¿no? Porque cuando decimos esta es la generación, pues nos recuerda también otro tema importante del Génesis. Así como la fraternidad es un gran tema, también otro tema importante del Génesis, ¿cuál es? Pues es el de la vida, ¿no? Y cómo la vida tiene continuidad, ¿no? Tiene continuidad con los hijos de Adán, ¿verdad? Y así sucesivamente las genealogías, ¿no? Por lo tanto, nos está narrando la vida de Jacob, sus sucesores, su descendencia, ¿no? Esta es la historia de Jacob, significa, vamos a hablar ahora de sus descendientes, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que viene, ¿no? De la vida que Jacob ha producido, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y entonces está preparando, en el fondo, ¿para qué nos está preparando? Para empezar a ver la última parte del Génesis, la última generación. ¿Cuál es la última generación? Los hijos de Jacob. Pero curiosamente dice, José tenía 12 años. Oh, sorpresa. No nos presenta a los 12 hijos, nos presenta solamente a José. Entonces, por un lado sí, va a hablar de la descendencia de Jacob, pero se va a centrar en José. Por lo tanto, está presentándonos a un nuevo personaje que para el autor del Génesis solo le interesa ese. ¿Cuál le interesa? José. Por eso estamos hablando de un ciclo de José, porque le interesa ese personaje. Y ahora bien, esto nos puede marcar también una idea muy importante. Cuando se presenta al hijo de un padre, ¿qué es lo más importante del hijo de un padre? La vida del hijo, ya no la del padre. Si ustedes se dan cuenta, cuando presentaron a Abraham, decían el padre de Abraham, ¿verdad?, que era Teraj, ¿no? Entonces habla de su padre Teraj. Pero en la historia de Abraham, ¿aparece su padre? No, no aparece su padre. Su padre queda en el olvido, porque Abraham tiene que empezar a construir su vida, ¿no? Luego nos habla de la vida de Jacob, ¿verdad? De la de Isaac, pues no habla casi nada, ¿no? Pero de la de Jacob sí habla, ¿no? Y nos narra la vida de Jacob al principio, ¿verdad? Cuando nace, ¿verdad? Y cuando le roba con las lentejas la primogenitura, ¿verdad? Cuando le roba la bendición, y ahí aparece Isaac. Pero después de eso, Isaac desaparece de la escena. Ya no se habla nada de Isaac. Toda la atención se centra en el hijo y en la vida que está teniendo el hijo, en la historia que está construyendo. Quiere decir que entonces lo importante, por un lado, es sí, saber quién es el papá, ¿no? Su papá fue Teraj, ¿no? Su papá fue Abraham, su papá fue Isaac. En este caso, su papá fue Jacob. Pero ¿recuerdan quién es el padre? No tanto porque lo importante sea el padre, sino ahora lo que importa es el hijo, porque ahora el hijo tiene que empezar una nueva historia. La historia de salvación avanza cuando el hijo se va construyendo a sí mismo, no cuando vive anclado a su padre. Si vive anclado a su padre, no sirve. No sirve. ¿Verdad? Si Abraham, ¿verdad?, hubiera estado siempre con su hijo, pues no sirve, ¿no? Si Jacob hubiera estado siempre anclado a Isaac, ¿no? ¿Cuál historia se hubiera construido? Pues hubiera sido la historia de Isaac, ¿no? Junto con su hijo Jacob. Ah, no, pero Jacob se separa, por la razón que haya sido, se separa y construye su propia historia. Y en la medida que construye su propia historia, va entonces transformándose la historia de salvación. Quiere decir que entonces el autor del Génesis hace ver que lo importante sí es el padre, de dónde viene, pero que el hijo tiene que construir su propia historia, porque su propia historia es lo que le da su identidad. En el fondo lo que el Génesis está diciendo es, la historia de salvación avanza porque los hijos van construyendo una nueva historia. Y si ustedes se dan cuenta, la historia de Abraham no se parece a la historia de Jacob, son muy distintas, ¿no? Y la historia de José va a ser muy distinta a la de Jacob. Cada historia es distinta, porque cada hijo tiene que construirse a sí mismo, ¿no? O sea, en el fondo la enseñanza del Génesis, ¿cuál es? El hijo tiene que dejar a su padre, ¿no? Y lo dice el libro del Génesis, ¿no? Desde el capítulo 2, ¿no? Por eso el hijo dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? La idea de dejar al padre.
El Génesis tiene muy claro que el padre es muy importante, claro, pero solamente vale la pena la vida del hijo cuando se aleja, cuando se desprende del padre, porque empieza a construir su vida. Porque si el hijo no se desprende del padre, no construye su vida, ¿no? La construye a la sombra de su padre, ¿no? La construye a la sombra de lo que el padre diga, pero no de lo que él dice, ¿no? La historia de Abraham es valiosa porque en el momento que rompe con su padre, aunque ya era un anciano, él empieza a construir su historia. Antes de que Abraham se fuera, la historia de Abraham no vale la pena, ¿no? Porque la historia de Abraham, ¿de quién era? Era la historia de su padre, ¿no? Dependía de lo que el papá decía, ¿no? En la tribu. No era lo que Abraham decidía. En el momento que Abraham decide dejar a su padre, construye su propia historia, ¿no? Se va realizando a sí mismo. Igual pasa con Jacob, ¿no? Se va realizando a sí mismo cuando por robarse la primogenitura y la bendición se aleja, ¿no? Pero construye su propia historia. Ahora nos presentan a José y nos va a decir cómo José va a construir su propia historia. Entonces lo que el Génesis trata de hacer ver es que los hijos son importantes con sus padres, y si los papás son valiosos, son muy valiosos, pero como parte de la historia. Pero que el hijo tiene que construir su historia. Y la historia de la salvación avanza, el proyecto de Dios avanza cuando uno construye su historia, no cuando depende de los demás, ¿no? Cuando depende de algo, porque entonces no avanza nada, ¿no? La historia tiene que avanzar siempre, ¿no? Tiene que seguir creciendo, ¿no? Tiene que continuar, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, si nos está diciendo, esta es la historia de Jacob, y presentan a José, ojo, vamos a presentar a José, porque ahora José va a construir su historia. Él va a construir su historia, y toda la historia de salvación tendrá sentido por José. De los demás hermanos no hablan. ¿Por qué de los demás hermanos no hablan? Porque los demás hermanos se van a quedar con Jacob. Cuando ellos se van al final del pasaje del relato, ¿verdad? Cuando se van a Egipto, los hermanos se llevan a su papá, ¿no? Quiere decir que los hijos siempre vivieron, los otros vivieron a la sombra de su papá. Ellos no construyeron historia, pero José, como se separó, construyó su historia. Y gracias a que él se separó de su padre y construyó historia, entonces la historia de la salvación puede avanzar. Entonces la historia de la salvación avanza en la medida en la que uno se separa del padre, ¿no? Ahí es como avanza la historia de la salvación. No arraigado en el pasado. Porque en el fondo, ¿qué representa el padre? El pasado, ¿no? No tiene que construirse algo nuevo, ¿no? De aquí lo podremos entender cuando Jesús dice, ¿no? El que no odia a su padre o a su madre. En el fondo, ¿qué está diciendo Jesús? No quiere decir que odiemos a nuestros papás, ¿no? Es decir, tú quieres construir una historia, tendrás que hacerlo desprendiéndote del pasado para construir tu propia historia. Esa es la historia que vale la pena. Una historia en la que tú te vas forjando, vas aprendiendo cosas nuevas. Pero el que se vive a la sombra del Padre vive atrapado en el pasado, pero nunca se da oportunidad de algo nuevo. Que el que es discípulo de Cristo se tiene que arriesgar a algo nuevo, no puede vivir en el pasado, ¿no? Por eso habla de eso, ¿no? De odiar al Padre, ¿verdad? De manera hiperbólica, ¿no? Exagerada, pero es la idea, ¿no? Que está diciendo precisamente el texto, ¿no? Entonces, fíjense entonces la idea de la generación, ¿no? Bueno, ya. Y entonces dice, ¿verdad? Esta es la historia de José, ¿no? Porque lo que le importa es José. Claro que aquí narrativamente podríamos decir, bueno, ¿y por qué la historia de José? Se supone que el que siempre vale es el primogénito, pero como lo hemos visto a lo largo de toda la Génesis, el primogénito nunca es el que uno cree, ¿no? Uno dirá, ¿el primogénito fue Ismael? No, el primogénito es Isaac, ¿no? ¿El primogénito quién era? ¿Esaú o Jacob? Era Esaú, pero ¿a quién escogió Dios? A Jacob. O sea que el primogénito nunca se cumple. Y ahora, ¿quién es el primogénito que vale la pena? José. José no es el primogénito, es el de los más jóvenes, ¿no? Es, bueno, el penúltimo de los hijos, ¿no? Entonces no es el primogénito, pero sí es el primogénito de Raquel, que era la esposa favorita de Jacob. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el primogénito que Dios va a escoger? El primogénito de Raquel. Los otros no, los otros sí eran, obviamente Rubén era el más grande de todos, pero ese no importa, el que importa es José, porque es el primogénito de la mujer que Jacob amaba más, ¿no? Y ese es el que Dios elige, ¿no? Y entonces nos da algunas características. ¿Cuáles son las características que ahorita leíamos? Primero que nada, que tiene 17 años. El número 17 pues no representa en la Biblia nada, ¿no? Pero el número 17 lo podemos ver dentro del mismo Génesis. Dice que José tenía 17 años. O sea, ¿cuántos años llevaba viviendo José con Jacob? 17 años. Si ustedes leen más adelante la historia, ¿no? En el capítulo 47, ¿cuántos años vivió Jacob en Egipto con José? Cuando ya se mudaron para Egipto. Vivió 17 años.
Quiere decir, ¿verdad?, que si José tiene 17 años, ¿a qué se refiere? Si José tiene 17 años, significa que vivió 17 años a la sombra de su padre, y luego su padre, Jacob, vivió 17 años a la sombra de su hijo. Es como si José le pagara todo lo que su papá hizo por él. Durante 17 años lo protegió, durante 17 años lo alimentó, y ahora cuando Jacob se va a Egipto, vive 17 años junto con su hijo José. Pero ahora quien lo protege, quien lo cuida, ¿quién es José? Es como si le pagara los 17 años que lo cuidó. Entonces el número 17 simbólicamente no tiene este papel representativo en la Biblia, ¿no? Pero podría hacer referencia a esto, ¿no? A los 17 años que vivió Jacob en Egipto, dando a entender que José le paga, ¿no? Le paga, ¿no? Es agradecido y le restituye todos los años que lo cuidó, ¿no? Entonces podríamos sacar aquí un tema sencillo, ¿no? De decir cómo los hijos tienen que también restituirle a los papás siempre algo de lo que hacen, ¿no? Digo, aquí es muy exacto, los 17 años, ¿no? Pero restituir algo, ¿no? Porque tienen un derecho, tienen un valor los padres, ¿no? Entonces podría significar eso el número 17. Dice que él era pastor, ¿no? Dice que era un pastor. Y el pastor, ¿verdad?, puede tener, ¿verdad?, un símbolo muy interesante, en primer lugar, que sería el de dominar a los animales, ¿no? Un pastor es alguien que puede dominar los animales, ¿no? Porque vive rodeado de ovejas, ¿verdad? Y las sabe cuidar, ¿no? Y las logra dominar, ¿no? Porque las ovejas son rebeldes luego, ¿no? Se enojan, se quieren ir por otro lado. El pastor tiene la capacidad de dominar a las ovejas y de saberlas guiar, ¿no? Ese es el pastor. Domina a los animales, ¿no? Y entonces se puede convertir en una figura, el pastor puede convertirse espiritualmente en una figura, en aquel que es capaz no solo de dominar a esos animalitos, sino de dominarse a sí mismo, ¿no? De dominar, ¿verdad?, entre comillas, su salvajismo, ¿no? Y si lo pensamos bien, José lo va a lograr, ¿no? Porque cuando él tiene la oportunidad de vengarse de sus hermanos, él como pastor logra dominar su salvajismo, ¿verdad?, su precariedad, logra domar su venganza para perdonarlos. Fíjense cómo entonces el texto, cuando ya no está presentándolo como pastorcito, ¿verdad?, y un ayudante de pastor incluso, ¿no? Pero es pastor, o sea, sabe dominar a los animales. Y el pastor no solo sabe dominar a los animales, tiene que aprenderse a dominar a sí mismo, tiene que dominar sus instintos. Y justamente José en el relato nos va a enseñar cómo es capaz de dominar sus instintos y cómo al final va a dominarlos de tal manera que en lugar de vengarse, va a perdonar a sus hermanos. Entonces ahí estaría como la imagen del pastor, nos está presentando esto. Pero también el pastor en la Biblia refiere al tema del rey, ¿no? Porque un rey se supone que es un pastor, ¿no? Porque apacienta al pueblo, ¿no? Y fíjense entonces cómo también José va a ser pastor en el sentido de rey, porque al final él, aunque no es el faraón, el rey de Egipto, pero él es uno de los que gobierna Egipto, ¿no? Por lo tanto es como una figura del rey, ¿no? Va a ser un visir, ¿no? Un representante del faraón, entonces va a gobernar. Entonces, es pastor por un lado porque se domina, y es pastor porque en el futuro también va a gobernar. Entonces, el decirnos que es un pastor ya está anticipando varios temas, ¿no? Otro punto importante dice que es un muchacho, ¿no? Dice que era un muchacho, y la palabra aquí muchacho tiene dos significados, ¿no? Muchacho puede significar, por un lado, alguien que es joven de edad, ¿no? Tenía 17 años, es un muchacho, ¿no? Pero también muchacho se utilizaba para alguien que era siervo, ¿no? Y de hecho hoy nosotros lo decimos, ¿no? Ah, este es mi muchacho, ¿no? O sea, como si es mi chalán, ¿no? El que me ayuda. Ah, bueno. En ese tiempo también, entonces la palabra muchacho puede significar joven de edad, que lo era, pero también como siervo. Y ciertamente, si ustedes se dan cuenta en el relato, José no tenía un puesto importante con sus hermanos. Era el ayudante de sus hermanos. Obviamente no hacía casi nada, pero ayudaba en algunas cosas, ¿no? Ayudaba en algunas cosas. Y el último detalle que podemos resaltar aquí es que tenía una túnica larga. ¿Y qué significa una túnica larga? Una túnica larga, ¿verdad? Esta palabra es una palabra muy rara en la Biblia, ¿no? Es una palabra muy rara. Y que remite sobre todo a una túnica de un príncipe. Una túnica larga se refiere a que es una túnica que no solamente es larga porque le llega hasta el final de los pies, sino que tiene mangas largas. Por lo tanto, ¿quién usa ese tipo de túnicas? Pues un príncipe que no hace nada. Porque alguien que se dedica al trabajo de la agricultura, que anda pastoreando ovejas de un lado para otro, no anda con una túnica, ¿no? Porque se tropieza, ¿no?
alguien que tiene que estar recogiendo los cultivos, ¿verdad? Tiene que estar ahí segando, no va a tener túnica con manga larga porque le van a estorbar a la hora de estar haciendo su trabajo. Entonces, el tema de la túnica larga entonces nos refleja, por un lado, que José, porque ¿quién le dio a José esto? Se lo dio su papá. Significa que su papá lo está reconociendo como si fuera un príncipe. Es su favorito. A él lo quiere más que a todos. Y por lo tanto le está poniendo esa túnica y lo está distinguiendo de sus hermanos. Porque mientras sus hermanos tienen traje de trabajadores porque están trabajando, a este chamaco de 17 años, que ya puede trabajar, ¿verdad? Obviamente, le pone una túnica para decir, sí, ayuda a tus hermanos en lo que se pueda, pero en realidad, ¿en qué ayudaba? Pues en casi nada. Pues con esa túnica, ¿quién va a caminar mucho? Con esa túnica, ¿quién se va a poner en movimiento? Nadie. Quiere decir que José sí era alguien que ayudaba, que hacía ciertas cosas, pero no es que se cansara mucho, porque la misma revestidura está dando a entender, por un lado, la preferencia de su padre y que no es alguien que trabaje mucho, es lo que está dando a entender ahí, ¿no? Esto hace una diferencia entre sus hermanos. ¿En dónde está la diferencia? Lo dice ahí, ¿no? Porque es el hijo de su ancianidad. Es el primer hijo que tuvo con Raquel, es su favorita, y por lo tanto es su hijo favorito, ¿no? Aunque después tuvo otro hijo, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Cuando dice que tuvo a Benjamín. Pero prefiere a José, él prefiere a José. Y la prueba está en su túnica. La túnica lo hace diferente a los demás, ¿no? Esa túnica va a ser su perdición, ¿no? Lo vemos más adelante, ¿no? Fíjense cómo entonces le va a poner la túnica y lo va a distinguir de los demás. Esto es un golpe duro porque significa que Jacob no entendió nada de la vida, ¿no? Porque si pensamos en la vida de Jacob, todos los problemas que Jacob tuvo, ¿por qué fue? Por los favoritismos de los papás, ¿no? Porque Isaac prefería a Esaú, ¿no? Y a él le dio la bendición, le voy a dar la bendición, que no sé qué. Y su mamá, ¿verdad? Rebeca, lo prefería a él, ¿no? Y entre ellos se peleaban por quién era el mejor, ¿no? Y si le roba la bendición, ¿por qué le roba la bendición? Porque era el favorito de la mamá, ¿no? Y por esa razón entonces hace que le robe la bendición. O sea, y por robarle la bendición vino toda la enemistad, todas las peleas y toda la lejanía, ¿no? Quiere decir que en la vida de Jacob él sabe cuáles son las consecuencias de tener a alguien favorito. Pero creo que Jacob no entendió nada, ¿no? Porque lo mismo, le pone la túnica larga, se ve el favoritismo que tiene Jacob con su hijo José, y los demás hermanos se dan cuenta, ¿no? Y dice que lo empezaron a odiar, ¿no? Esa es una frase muy dura, ¿no? Decir que lo empezaron a odiar es una cosa durísima. Porque no solamente dice, me cae mal, ¿verdad? Se pasa, es un payaso. No, les caía mal, dice, y ni siquiera le dirigían el saludo. Ni siquiera le dirigían el saludo. Quiere decir que Jacob está haciendo que sus hijos odien a José. Y siendo que él en la juventud vivió ese tipo de problemas, se supondría que él no tendría que repetirlos, pero ya saben que a veces los papás se equivocan y repiten los mismos errores. Ahí lo tenemos con Jacob. Así pasa. Entonces podemos ver aquí entonces todo el escenario, ¿no? Todo lo que viene. Entonces, ¿quién es José? Todas las características de José, el favorito, ¿verdad? El joven, el muchacho, el que sirve, ¿no? El que no es superior, sino que sirve nada más, ¿verdad? El que es pastor, ¿no? Por los aspectos que veía. Bueno, ahí lo tenemos. Y cabe aclarar que todo el capítulo 37, ¿verdad? Que es esta apertura, se va a repetir 21 veces la palabra hermano. O sea que la clave para entender este relato es la hermandad, la fraternidad. 21 veces se repite la palabra hermano. Eso no es casual, Cuando una palabra se repite es algo importante. Y 21 veces no es casual, porque ¿de dónde viene el 21? 3 por 7, ¿no? El 3 que es la perfección, el 7 que es la totalidad, o sea, es el relato de la hermandad total, ¿no? Que se está rompiendo. Y por culpa de Jacob, ¿no? Y bueno, también por culpa de José, porque obviamente, pues si lo consienten, ¿quién no se va a dejar que se consienta, no? Pues obviamente, ¿verdad? También, no crean que José era un jovencito, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? No, pues también era presumido, ¿no? También no vamos a decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron, ¿no? También José se lo ganaba a pulso, ¿no? Y lo vemos a continuación. Si vemos, ¿verdad? A continuación viene los famosos, el tema del sueño, ¿no? Aparece el tema de los sueños, ¿no? En el versículo 5, ¿no? Del 5 al 12, ¿no? Dice: José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos. Tiene un sueño, y lo que decíamos hace un momento, no dice que Dios le dio el sueño. Él tuvo un sueño, pero no, el tema de Dios no aparece aquí en el sueño, ¿no? Tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes lo odiaron más aún, o sea, lo odiaron más.
Y les dijo: oigan el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y de pronto mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que sus gavillas se hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron: ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Y acumularon más odio todavía contra él a causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se los contó a sus hermanos y les dijo: he tenido otro sueño y resulta que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese, que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos a ti hasta el suelo? Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. Entonces, viene el tema de los sueños, que como decíamos es uno de los temas importantes que van a aparecer en el libro del relato de José, porque por un lado José tiene sus sueños, luego los funcionarios y sobre todo el faraón, ¿verdad? El rey de Egipto va a tener su sueño, ¿no? También va a tener su sueño, ¿no? Y ustedes se dan cuenta aquí los sueños, bueno, pues reflejan que no la voluntad de Dios, porque no dice que Dios le reveló esto, ¿no? No es como el sueño de José, de Jacob, ¿no? Donde le dice que él va a estar con él, ¿no? Aquí Dios no aparece, él tiene un sueño. Y los hermanos y Jacob, ¿verdad? Su papá, interpretan que estos sueños son una serie de premoniciones, ¿no? Son una serie de vaticinios. Es decir, si tú soñas eso, significa que se puede cumplir, ¿no? No porque Dios lo haya dicho, sino ellos consideran que esos sueños se pueden cumplir. Pero ¿cuál es el problema de los sueños? Pues el problema de los sueños es que José, pues se cree superior a ellos, ¿no? Entonces pueden ver ustedes esto, ¿no? O sea, el primer sueño, ¿cuál es? Es un sueño agrícola, ¿no? Porque habla de ¿cómo se llama? De las gavillas que arman, ¿no? O sea, las gavillas que son, agarran toda la cosecha, la amarran, ¿verdad? Es como una especie de pirámide que está ahí, ¿no? ¿Y cuál es la cosa? Porque dice: soñé, ¿verdad? Que mi gavilla se quedaba recta, derecha, y las suyas como que se inclinaban, ¿no? Como que rodaban hacia mí, como diciendo: ustedes me van a rendir pleitesía a mí, ¿no? Este es el reflejo, pues, de los sueños de José, de sus aspiraciones, ¿no? Porque decíamos que José era un muchacho, era un siervo, ¿no? O sea, trabajaba de chalán para sus hermanos, ¿no? Porque no hacía muchas cosas, pues obviamente. Y entonces él tiene la aspiración de que un día él no va a ser su chalán, sino que ellos le van a rendir pleitesía. Por eso dice que las ¿cómo se llama? Las gavillas se inclinaban ante él, ¿no? No que se tiraban, o que se cayeron, no, que se inclinaban, ¿no? Que iban hacia él, ¿no? Que le reconocen su grandeza. Entonces, esto, les digo, puede ser un presagio, claro, ¿no? Pero también es un signo de presunción, ¿no? O sea, de por sí no lo quiere y sale con estas cosas, pues eso es lo que no lo van a querer más, mucho, ¿no? De por sí le tienen coraje porque es el favorito de su papá. De por sí le dicen y sale con estos sueños, pues eso es lo que no lo van a querer, ¿no? ¿Quién va a querer a un hermano que se cree superior y dice: en el futuro me van a adorar? Oye, pues no inventes, ¿no? Además es el menor, o sea, se supone que si alguien llegara a gobernar, pues sería el mayor, ¿no? El primogénito, no el menor, ¿no? O sea, no cuadra, ¿no? Y además no cuadra porque ellos son pastores, son agricultores. Un pastor y un agricultor no aspira a ser rey. Ellos no van a ser, ninguno de ellos va a ser rey. ¿Cómo va a ser rey O sea, ni siquiera concuerda con su estilo de vida. ¿De dónde saca eso, no? Y entonces podemos ver cómo está negando José la igualdad con sus hermanos. La igualdad con sus hermanos, la está negando. O sea, ustedes se van a inclinar ante mí como diciendo: yo voy a ser superior a ustedes. Él mismo está rompiendo la fraternidad aquí, ¿no? Porque no está reconociéndose hermano de ellos como iguales, ¿no? Él se está creyendo superior a ellos. O sea, está rompiendo con el tema de la fraternidad porque no hay igualdad entre ellos, ¿no? Y por eso los hermanos, ¿verdad? Se enojan más, ¿verdad? Se ofenden, ¿verdad? Porque se quiere sentir superior a ellos, ¿no? Y se llenaron de más coraje, ¿no? Y luego, para colmos, tiene otro sueño todavía peor, ¿no? Porque si ya tenía un sueño de que las gavillas, ¿verdad? Se inclinaban. Bueno, pues viene otro sueño peor, ¿no? Y ahora ya no es del mundo agrícola, ahora es del mundo estelar, ¿no? Es decir, de las estrellas, ¿no? Vi como el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. No, pues ya eso está peor que lo anterior, ¿no? O sea, quiere decir que hasta las estrellas se inclinan ante él, que son la figura de su papá, de su mamá,
y de sus hermanos. Claro que aquí hay un paréntesis, ¿no? La luna representa a la mamá, pero supone que la mamá ya se había muerto, ¿no? Porque quedamos que se murió porque dio a luz a Benjamín. Bueno, entonces aquí queda abierta la incógnita, tal vez este relato refiera antes de que nació Benjamín, vayan ustedes a saber, ¿no? Eso no lo aclara el texto, pero bueno, habla ahí de que la mamá estaba. O se refiere a otra de las mamás, ¿verdad? Porque tenía otras esposas, Jacob, ¿no? Digo, ahí queda abierta la idea, no queda solucionado ese problema, ¿no? Y entonces dice que las estrellas se inclinan ante él. ¿Cómo se inclina una estrella? Porque uno dirá, bueno, ¿cómo se inclina una estrella? No se puede inclinar. Bueno, yo la puedo dibujar y hacerla que haga reverencia, pero no. Inclinar no significa que se hagan para abajo. Inclinar significa que desaparecen. Por ejemplo, la luna y las estrellas se inclinan ante el sol, ¿verdad? Porque desaparecen y aparece el sol, ¿no? Y luego el sol se inclina ante la noche, ¿no? Porque desaparece el sol y aparecen las estrellas. Entonces, cuando está diciendo que el sol, que la luna, las estrellas se inclinan ante él, ellas desaparecen y el único que brilla soy yo. O sea, ahí no puede haber más narcisismo que nada, ¿no? O sea, ahí está el narcisismo en su mayor apogeo. O sea, decir que el sol y la luna, las estrellas desaparecen para que el único que brille es él, bueno, pues eso es una cosa terrible. Entonces, cuando Jacob escucha esto, pues lo regaña, dice, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre decir que yo, tu padre, vean, que tu madre nos vamos a inclinar ante ti? ¿Cuándo se ha visto que un padre le rinda pleitesía a un hijo? Un hijo le debe rendir pleitesía a su padre, o al revés, ¿no? ¿Cuándo has hecho eso? Y lo regaña, ¿no? Ya lo manda afuera. No inventes, ¿no? No salgas con cosas raras aquí, ¿no? Y entonces obviamente lo deja. Y dice el texto, ¿no? Los hermanos lo odiaban más. O sea, el odio seguía creciendo. Y el papá reflexionaba, ¿no? Como tratando de entender qué es ese sueño, ¿no? Porque si es un sueño del futuro, ¿por qué pasa esto? O sea, porque no tiene sentido lo que él está diciendo, ¿no? No entiende por qué está soñando eso, ¿no? Y entonces viene toda esta crisis, ¿no? Ahí en el medio de esta situación, ¿no? Y entonces ahí está toda la presentación de los personajes, ¿no? Toda la presentación de los personajes. Que bueno, sobre todo de José, ¿no? Y de toda la situación. Entonces tenemos aquí toda la ambientación, ¿no? Entonces, ¿quién es José? Ya lo describimos, ¿verdad? Lo describe muy bien el Génesis, ¿verdad? Diciéndonos cuáles son sus características que nos preparan al futuro. Nos presenta el tema de los sueños que luego van a acompañarlo en su historia más adelante. Y por supuesto nos presenta el tema del odio de sus hermanos, ¿no? Del odio de sus hermanos que lo van a querer matar, ¿no? Que lo van a querer destruir. Pero obviamente pues ya no podemos seguir porque ya se está acabando el tiempo, ¿no? Y le vamos a tener que dejar aquí, pero bueno. Entonces vamos a dejar aquí por el día de hoy, ¿verdad? Para seguir más adelante la próxima semana, Dios mediante, y analizar justamente pues todo este drama, ¿no? Que viven los hermanos y el drama que va a empezar a vivir precisamente José, ¿no? Cuando se ha vendido, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar esa parte que es también muy importante, ¿no? Y poder así entender la base del relato para entender ahora sí el proceso de perdón que tiene que ir viviendo José, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes, para que nos cuides, nos ilumines, nos vaya dando lo necesario para reconocer la grandeza de tu amor. Ayúdanos a no creernos superiores a los demás, sino a sentirnos hermanos entre los demás, para poder así llevar una mejor vida con los demás, en fraternidad y en unión. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todos una buena noche.